Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atender esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto, Osvaldo, Gustavo y amigos de La Poderosa. Bienvenido. ¿Cómo ves la coyuntura? ¿Qué está pasando en el país en la parte política en este momento? Ayer hubieron cambios en el gabinete, círculo más cercano del presidente, se fueron gente que está en este momento enlodada, gente que se habla que tiene muchos temas de corrupción, que le han hecho mucho daño al propio presidente. ¿Es suficiente estos cambios? ¿O qué es lo que va a suceder? Mira, Osvaldo, un detalle no menor que hace pocos minutos se ha conocido a través de las redes sociales, de allanamientos efectuados a la madrugada por parte de la Fiscalía respecto de varios gerentes de empresas públicas, una vez más, y también de funcionarios de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Así es que esperemos que, como se decía incluso en el otro caso... La del señor Pozo, que se fue ayer. Que ayer renunció, en este caso el nombre que se mencionó ayer en el audio y en las investigaciones entre ayer y antes de ayer por parte del medio digital La Posta estaba Marcos Miranda, se entiende por el Marcos M del tuit de la Fiscalía, que es su domicilio el que ha sido allanado, así como el de Hugo Aguiar, Ítalo Cedeño y César Pazmiño, con varias incautaciones de equipos, documentos y demás temas. Veamos efectivamente qué es lo que pasa, pero lo cierto es que esto no para, y esa es la mejor forma de comprender la dinámica política local, en la que indudablemente, como tú decías, se atraviesa una crisis que al momento cobra víctimas, por llamarlas de alguna forma, del círculo más cercano del presidente de la República. Mira que ayer se han producido cambios al interior de su gabinete con personas que han sido parte del círculo de Guillermo Lasso, no sé, pues 10, 15, 20 años, y que no han dado resultado. Otros que en cambio hasta el final se van diciendo que todo lo hicieron bien independientemente del resultado, y pues creo que esto no será lo único que veamos a consecuencia del resultado del pasado 5 de febrero, ¿no? El domingo de la semana anterior. Creo que el gobierno nacional recibió un mensaje claro por parte de la ciudadanía respecto a que un referendo jamás va a ser un cheque en blanco para apoyar al gobierno, que la gente no come cuento y que además elige a las autoridades locales de alguna forma hasta para evitar que otras peores puedan acceder al poder. Ahora, en ese aspecto yo te preguntaba, ¿es lo suficiente lo que está haciendo el presidente? Y eso es lo que te decía. Y esta convocatoria, la Gran Acuerdo Nacional, le han dicho no, pues los sectores políticos, movimientos, partidos. Pero es que imagínate no quieren, Osvaldo, conversar con él. Yo vengo acá y te digo que porque no piensas como yo, eres un antipatria, que porque no estás de acuerdo con mis tesis, eres un narco, y a la mañana siguiente, cuando me doy cuenta que yo perdí, te digo, Osvaldito, te invito a tomar café en mi casa. ¿Cuál va a ser la actitud de la gente que recibió ese agravio o esa forma de ataque directa del presidente de la República? Sonreír y decir, bueno, vamos para adelante. Yo creo que el mensaje del presidente sonó interesante cuando reconoció la derrota y dijo que había que hacer cambios. Pero eso de lanzarse al vacío y de convocar a un acuerdo y que el ministro Jiménez, exministro afortunadamente, mande cartas y diciendo ya vengan, siéntense, así no funcionan las cosas. Se fue feliz pues el señor Jiménez diciendo que consiguió el acuerdo con el sector indígena. Bueno, habrá que ver si eso no pasa factura dentro de pocas semanas. No sé cuántos acuerdos, ¿cuántos son? 218. 218 acuerdos. El 18 de febrero se conocerá. Y reivindicando, tú leíste un artículo del exsecretario de Comunicación, Leonardo Lasso. Ahí les dice clarito. Un artículo lapidario. Sí, el día lunes va a estar aquí el señor Leonardo Lasso. En buena hora. Un buen amigo a quien respeto mucho por su experiencia y por sus criterios. Creo que una cosa es... un manejo autoritario adentro, ¿no? De esa situación. Es que eso digo, una cosa es lo que vemos los ciudadanos de afuera, que hacemos un tipo de análisis
que creo que es válido, y otra, la que ocurre adentro y que permite que aquellas personas que estaban adentro puedan hacer un análisis mucho más pormenorizado de lo que ocurre, ¿no? Y ahora, creo que hay que salir de la burbuja. Oye, estos cambios que hace el presidente en su círculo más cercano, incluido el ministro de Gobierno, ¿el señor Cucalón va a tener ese espacio? ¿Le va a dar esa respiración que necesita, ese oxígeno que necesita el gobierno en este momento? ¿Recordarás tú? Lo analizamos juntos en espacios anteriores, que si regresamos a la asamblea de los periodos anteriores, tampoco es que había un nivel grandísimo, pero había asambleístas cuyo trabajo era muy rescatable. Sí. Personas que proponían, personas que consensuaban, personas que no tenían ningún problema en sentarse con quien piensa distinto, escucharle, plantear sus ideas, cruzarlas y sacar conclusiones. Una de esas, Henry Cucalón. Mira que la reacción de llamar a Henry Cucalón al Ministerio de Gobierno ha sido positiva desde muchos sectores, incluso desde aquellos que le son opuestos al gobierno nacional. No creo, además, que una persona como Henry Cucalón haya meditado a fondo esta decisión, considerando además que sumarse a un gobierno con estos niveles de credibilidad y confianza es quemar el 50% de tu patrimonio y tu capital político. Yo creo que si entra a intentar hacer las cosas. Entra a intentar enderezar el rumbo de un gobierno que ni siquiera tiene rumbo, pero diría ¿tienes yo. espacio o no tienes espacio de maniobra en este momento? Yo creo que debe haber sido una de las condiciones que puso Cucalón para acceder al cargo. Pero si te están diciendo que no quieren conversar, pues... y el Partido Social Cristiano pone distancia con el señor Cucalón porque dicen, ahí está lo que necesitábamos, es el acuerdo que queríamos, que creo y el presidente vayan en acuerdo con el Partido Social Cristiano, pues dice, distancia, el señor no es social cristiano. Es que el señor no es social cristiano, muchos dejaron el Partido Social Cristiano hace varios años, muchos dejaron el movimiento Madera de Guerrero hace varios años y por eso el resultado electoral del Partido Social Cristiano en Guayas. Ese fraccionamiento que se produjo es del que les ha traído consecuencias. ¿No? Y en este caso, insisto, en lo personal creo que es un acierto. No solo la nominación, sino la aceptación del cargo por parte de Henry Cucalón. Y ojalá tenga, como tú dices, un espacio de maniobra. Él le va a sumar entonces. Sin duda suma. Y creo que va a sumar cuando efectivamente actúe. Cuando demuestre que puede caminar hacia adelante en lo que significa reconstruir un país que una vez más termina polarizado después de un proceso electoral, un presidente sin credibilidad y confianza que necesita gobernar. Pero ¿cómo maniobras en una asamblea que está con un cisma político, en donde no quieren hablar contigo, no tienes mayoría en esa asamblea, y en una asamblea que te está pidiendo que renuncies y que te está investigando? Bueno, que lo siga haciendo. La asamblea tiene atribuciones de fiscalizar y legislar. ¿Tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo, indudablemente. Que sea la Asamblea la que utilice sus atribuciones no solo en contra del presidente, sino a favor del pueblo ecuatoriano. Y no me refiero a ningún intento desestabilizador, sino a que, por ejemplo, habiendo perdido un referendo, y varias de esas cosas podrían pasar por la vía de la reforma legal, que la Asamblea haga su trabajo, que el presidente de la República haga el suyo, que mande sus proyectos de ley a la Asamblea para ver cómo reaccionan los legisladores y ver si es que efectivamente se puede lograr algún cambio positivo respecto de cuestiones que hace rato tenían que haberse tratado. Se habla de una crisis de gobernabilidad, pero Osvaldo, se habla de una crisis de gobernabilidad. ¿Cuántos proyectos de ley han estado en pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo? Creo que se cuentan con los dedos de una mano, no son más. Se necesita poner a prueba mucho más que simplemente 2 o 3 proyectos de ley. Si el proyecto emblema del gobierno nacional, la reforma tributaria, pasó y hoy nosotros somos víctimas de su contenido. Ahí vemos con claridad lo que está pasando. Un gobierno tiene que actuar, tiene que entender la dinámica política, tiene que generar músculo político y tiene que tender puentes para discutir en la Asamblea, junto a la Asamblea, los temas que le preocupan a los ecuatorianos. Permíteme, ¿tú le ves complicado la situación del presidente, del gobierno mismo, del presidente Lasso en este momento? Con estas voces de que muerte cruzada, con de juicio político, con estos temas de renuncia que le están pidiendo. Al presidente le hicieron creer primero que él sí ganaba arrolladoramente, hasta el día mismo de las elecciones,
que además de ser un mensaje de la ciudadanía respaldando su gestión, lo cual es absolutamente equivocado, y que pues a consecuencia de ello todo iba a mejorar y a cambiar. Yo creo que el gobierno nunca tuvo un plan B. El gobierno no supo ni siquiera cómo reaccionar, viste tú, la noche del día 5, y tardó en reaccionar el lunes 6. Claro. Esa debilidad es la que... Armaron la tarima y... Esa es la debilidad que preocupa ahí. y esa es la debilidad que tiene que ser analizada, autoevaluada, con madurez, para poder corregir el rumbo. Insisto, no en beneficio de Guillermo Lasso y su capital político, sino en beneficio de que a los ecuatorianos, constitucionalmente, aún nos restan 2 años y 3 meses de su gobierno y queremos ver resultados. ¿Le ves terminando esos 2 meses, digamos, estos 2 años con 3 meses? Yo esperaría que sí, siempre y cuando escuche a la ciudadanía. Que el presidente salga de su burbuja. Él ha dicho que hay que escuchar a la ciudadanía. Bueno, una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en este caso? Si quieres escuchar a la ciudadanía. Primero, tienes que hacer, hablo desde la perspectiva de Lasso, lo mismo que hiciste para la segunda vuelta. Yo no sé si tú recuerdas, Osvaldo, la arrogancia de la primera vuelta, en que el plan de gobierno era la visión del presidente, en que el plan de gobierno era lo que creía el círculo del presidente. Y cuando lograron pasar a la segunda vuelta, literal arañando, dijeron en el segundo periodo, para la segunda vuelta, en la segunda campaña, vamos a abrir espacios de encuentro. Ahí se bautizó el tema del encuentro, encuentro con la ciudadanía, mesas en las cuales la gente le va a poder decir a Guillermo Lasso qué le falta al plan de gobierno, qué espera del gobierno, y así hubo espacios con sociedad civil, y me refiero no solo con organizaciones como la que dirijo, sino con organizaciones de base, con líderes comunitarios. Pero a la vuelta de la esquina, cuando ganaste, te olvidaste de esos temas. Y hay una nota que siempre yo traigo a colación, que es muy interesante después del paro del año pasado, en la que el canciller Holguín a la BBC de Londres le dice, en pocas, el problema es que llegamos a ser gobierno gracias a la ciudadanía y a la sociedad civil, y una vez en el poder nos olvidamos de ella. Y eso es lo que ha pasado. El gobierno aquí no tiene que llamar a un diálogo a los dirigentes de las organizaciones políticas. Tiene que abrir espacios de escucha activa a la ciudadanía. Para que sea la ciudadanía la que le diga, mire lo que está pasando, para que la ciudadanía sea la que le diga, así desde nuestra óptica es que debería enderezarse cualquier acción del gobierno para atender los problemas de inseguridad o de crisis económica. Puede tener el gobierno los mejores funcionarios, formados en las mejores universidades y con un montón de experiencia en el sector privado, que eso es insuficiente para atender necesidades que incluso en una misma ciudad como Quito son distintas entre el norte y el sur. Bueno, pero ahí está el ejemplo, pues, ¿no? De su círculo de Ecuador Libre, me parece que es. Sí, y hay gente muy valiosa en Ecuador Libre, Osvaldo. Mira que el secretario de Planificación... Mira, Mauricio Guín, qué tan valioso que Pero es que ahí viene el punto. Pues, el uno no puede cometer el error de meter a todo el mundo en un mismo saco. Pasa con el correísmo, pasa con el socialcristianismo, pasa con el gobierno nacional. Yo creo que en este gobierno hay gente valiosa que ha hecho un buen trabajo. Creo que hay ministros que han sacado la cara en un gobierno que patalea y que no tiene norte. ¿Puedes dar nombres? Desde mi punto de vista, creo que hay grandes resultados en la política exterior con el canciller Holguín. Creo que hay buenos resultados en las cuestiones de comercio exterior de la mano de Julio José Prado, por citar un ejemplo. Con cuestionamientos. Por supuesto que sí. Del sector productivo. Por supuesto que sí. Pero hay resultados, Osvaldo. Pero dime tú en qué otros ministerios hay resultados. Pero Mauricio, dime, ¿dónde está la inversión? Yo me voy. A ver, la inversión no es solo consecuencia de lo que hace un ministerio. La inversión se anuncia, pero si no hay condiciones ni jurídicas ni políticas, yo te anuncio, pero no me aparezco. Pero a veces los anuncios también son situaciones que son unos globos de ensayo prácticamente. Sí, pues, sin duda. Y los inversores lanzan esos globos de ensayo también para ver cómo se reacciona. Nos decía el economista Osvaldo Landazuri, ¿cómo cuantifican, por ejemplo, la inversión que va a venir en este país, que dicen 6, 7, 8 mil millones? Dice, es que vamos a entrar en el acuerdo con México. ¿Cuánto? 2.000 millones. Súmele. Y no es así, no es así de ninguna forma. Y así, y es que vamos a entrar con, ¿cuánto nos va a dar este acuerdo? 2.000 más, súmele.
Pero no se concreta, pues eso no es así las cosas. Pero de nuevo, esos anuncios que pueden ser reales, de gente que sí quiere venir a invertir al país, no se concretan por la situación política que analizamos hace un momento, por la situación jurídica que analizamos hace un momento. Imagínate tú lo que podría pensar un inversionista que al inicio del gobierno de Guillermo Lasso vio con buenos ojos que uno de los suyos, un empresario, acceda al poder y que a medio camino vea una reforma tributaria que cambia las reglas. Lasso no es de empresario. Bueno, o lo que sea. Es banquero. Ponle banquero, el hacer banca es hacer un tipo de empresa. Pero a lo que voy es uno de los suyos, uno de su gremio, que a medio camino te clava una reforma tributaria que no tiene nada que ver con los principios que tanto se pregonaban en la campaña. Dicen, no, mejor me lo pienso, no vaya a ser que me mande otra reforma tributaria y que me cambie las reglas de juego el próximo año. Y eso es lo que ahuyenta la inversión internacional, la inestabilidad política. Mira lo que ha pasado a consecuencia de los resultados del día domingo, Osvaldo. El mercado internacional dice, cuidado Ecuador, cuidado el presidente no acabe su mandato. Sube el costo JP Morgan, sube el costo de la deuda externa son los más preocupados. ¿Y quiénes terminamos, Gustavo, pagando los platos rotos de eso? Nosotros. Porque la deuda no la paga el presidente de su bolsillo. La deuda no la paga la plata que maneja el Estado. Hasta para pagar sus obligaciones de deuda sale de tu bolsillo y del mío. Y el gobierno siempre puede hacer eso de echar mano a lo más simple, que es decir, bueno, nos hace falta plata, meto la mano en el bolsillo de los ecuatorianos con una nueva reforma tributaria y caemos en esa espiral. Ahora, desde el lado político, que era lo que decimos, hay problemas en el gobierno indudablemente, hay buenos y malos funcionarios, hay gente que está intentando hacer algo y yo espero que quienes han entrado al gobierno el día de ayer no sean los únicos. Yo creo que hay otros cambios que deben darse definitivamente en otros ministerios y que efectivamente se ponga al gobierno al servicio de la gente. Eso es lo que se necesita. Ahora, en la parte política y en este espacio de maniobra que tendrá el ministro de Gobierno, bien complicado las iniciativas. Tú dices, ¿qué iniciativas tendría que enviar el Ejecutivo? Se habla de seguridad social, de reformas a la seguridad social, se habla del IES, se habla de reforma laboral. ¿Tú crees que le van a dar el espacio en este caso al presidente? Yo creo que le pueden dar espacio al presidente siempre y cuando sus propuestas no sean producto de la genialidad de un funcionario público. Por ejemplo, si vamos a reformar el sistema de seguridad social... nazca de un consenso. Pero por supuesto, si vamos a reformar el sistema de seguridad social, conversemos con los afiliados, conversemos con los jubilados. Que sería lo importante. Pero tienes trabajando una comisión, pues ahí, que tiene ya una visión predeterminada. Pero mira, se estuvo problemas de armar el directorio. Tiene problemas en este entonces, rechazo por parte de los afiliados. Por eso es que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible, no imponer. Un presidente, un ministro, un funcionario público puede tener hasta la buena intención de hacer cosas, pero para efectivamente plasmarlas, tiene que escuchar a la gente, tiene que abrir espacios de quienes principalmente se benefician o se perjudican de lo que se está proponiendo. Lo hablábamos cuando el paro nacional. Yo te decía a ti, hablemos de subsidios. ¿Subsidios tienen que discutirse únicamente con el movimiento indígena? No. Subsidios tienen que discutirse con muchos sectores, me refiero a los de los combustibles. El sector industrial tiene un tema vinculado a subsidios. Tú, en tu carro, pones gasolina subsidiada. Necesitamos escuchar también qué piensa la ciudadanía para poder generar un consenso entre todos los sectores y poder ir hacia adelante. La consecuencia de un diálogo direccionado, la consecuencia de un diálogo únicamente con una parte de la población, mira las consecuencias que ha traído. Descontento del un lado y descontento del otro. Así es que en este caso yo me ratifico. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para madurar, mucho menos para hacer lo que debe hacer un presidente de la República y una función ejecutiva, que es estar en sintonía con la gente, salir de la burbuja y escuchar qué necesita para poder entender cómo abordarlo, qué hacer, en qué tiempo, con qué recursos y en qué condiciones. Pero estos acuerdos, los 218, no han caminado. Entonces, con el sector social, digamos, también, es otro frente importantísimo que tiene abierto.
del cual solamente se va contento el ex ministro de gobierno, pero está latente ahí, por eso le decía, doctor, el 18 de este vamos a conocer. No, y si no le cumplieron a usted, no, digamos, todo lo que le manifestaron, y sobre todo este principal, digamos, el elemento que usted dijo, la focalización, no se ha tocado nada, entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? Y de nuevo, llevar adelante un proceso de diálogo, Gustavo, no es decir sí para ganar tiempo. No es firmar cualquier cosa que te pongan al frente para ganar oxígeno. Lo que hay que hacer es efectivamente sentar en una mesa a todos los actores involucrados, procurando que estén además presentes todos, poder discutir a profundidad los temas y trabajar de manera colaborativa las soluciones. Sí, el tiempo apremia, porque al gobierno le quedan 2 años y 3 meses, porque la ciudadanía quiere ver resultados ayer, no mañana. Pero hay que hacerlo. El proceso de diálogo falla cuando, y desde mi punto de vista las consecuencias se empezarán a ver dentro de poco, cuando simplemente dices sin ninguna base técnica, sí, y en la práctica otra persona sale y te dice, no hay cómo. Mira lo que ha pasado con la condonación de las deudas. Del un lado querían, y eso sí no es ni desinformación ni noticias falsas, por poco que hasta se les condone las deudas de las tarjetas de crédito. Hay que decir las cosas como son. Así es, sí, exactamente. Del otro lado dijeron, bueno, entonces las de la banca pública, porque con la banca privada podemos ver para que hayan mejores condiciones, renegociación, perfecto. Y después, cuando ya se firme el tema, sale el propio gobierno a decir, no hay forma de ni siquiera hacerlo con la banca pública, porque esto demanda muchos recursos que no los tenemos. ¿Eso no es algo que podía decirse en la propia mesa de diálogo? ¿O es que no se tuvo en cuenta para algo tan importante como la condonación de deudas al Ministerio de Economía y Finanzas? Ahí están los errores y esos errores tienen que corregirse. Oye, estas denuncias de fraude electoral pueden afectar los resultados del proceso, especialmente los de la consulta, con lo que se dice el día de ayer. Yo miré que el asambleísta Villavicencio le decía que el señor Pita era más correísta que los correístas. Bueno, yo este rato tengo una duda Pita mayor. Va y encuentra ayer O sea, no se dieron cuenta. Paralelo. Primer punto, un centro paralelo dentro de la misma delegación electoral. Exactamente. Y yo digo, Dios mío, se les pasó en las narices y se dan cuenta una semana después. 1, 2, me sorprende que se hable de fraude en Guayaquil. Donde gana, cuando el sí gana en muchas preguntas 60-40. ¿Qué está pasando con ese tema? Después intentan meter algunos otros elementos, que se ha ganado una sede de un movimiento político. Yo lo que digo es, el show puede gustarles a muchos. A mí lo que me interesa en lo particular es que la Fiscalía haga su trabajo. Si es que la Fiscalía encuentra indicios de fraude, el fraude es un delito que está tipificado no propiamente como fraude, sino como un delito contra la participación ciudadana, los derechos de participación, entre los cuales están los derechos a elegir y ser elegido. Que actúe la justicia. Pero es irresponsable en este momento tener, por ejemplo, a candidatos perdedores que salen, como en su momento salió un personaje en el año 2017 a denunciar fraude y decir, tengo las pruebas, y cuando le pides las pruebas dice, mañana te mando, hermano, o te paso por WhatsApp, hermanito. O sea, demuestre lo que dice, no sea irresponsable. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Jorge Acosta, sí te acuerdas, doctor Acosta, ¿no? Sí, por supuesto. Que se comió no sé cuántos diputados. 57 diputados de un plumazo. Él dice, ¿no? El deporte favorito el de los deporte perdedores. favorito de los perdedores, es decir, que ha habido fraude. Pero es que es parte de esa inmadurez política. Yo conozco buenos perdedores. Pues que reconocen ya. Tú le ves, mira, tú le ves al Partido Social Cristiano en Guayaquil hablando de fraude, no. Creo que el Partido Social Cristiano tiene el mejor sistema de control electoral de Ecuador. Lo demostró en las elecciones presidenciales del 21. Los partidos políticos tienen sistema de control electoral. No ¿cierto? Todos pueden implementarlo. Exactamente. Ese es el punto. Pero el control electoral es un arma poderosísima dentro de este país cuando siempre se duda de los resultados. Exacto. Entonces yo te digo, yo veo eso. Veo que a regañadientes y con rabia Jaime Nebot da un mensaje aceptando lo que ha pasado en la provincia y en la ciudad.
Y verás que él dice ellos que, son buenos perdedores a pesar de las iras y de la rabia. Por habernos hecho panas del gobierno, dice que pierden las elecciones. Bueno, y es probable que el análisis esté incompleto, porque yo creo que desde mi punto de vista en Guayaquil hay muchos otros elementos que confluyen para que la señora Viteri no sea reelecta. Su administración fue mala. Para que a la señora González le haya caído incluso la desgracia de la draga que nunca fue porque fue y se quedó a medio camino en el mar de China. Entonces esos son factores con los que muchas veces no se cuenta, pero de que hay malos perdedores los hay, definitivamente. Oye, me están enviando una cuestión que me dice que te haga trascendente para ver si se investiga. Dice, se sacaron recursos públicos para el pago de consultorías puntualmente en temas del Congope. Si fuera bueno que investigue, toda esta semana han sacado consultorías direccionadas hacia un grupo de funcionarios de la misma institución. Como ciudadanía necesitaríamos que se haga la investigación más profunda y se revele en su medio digital. Muchísimas gracias por ese mensaje. El día de ayer nosotros hicimos público un primer informe y en buena hora que lo mencionen, donde se hace un análisis no en este último periodo, sino un periodo anterior, respecto precisamente al uso de recursos públicos en Congope, AME y Conagopare para consultorías. Pero le agradezco infinitamente a nuestro seguidor que haga mención a esto, porque probablemente datos recientes y de los últimos días vendrán a ratificar aquello que ya está contenido en el informe que publicamos el día de ayer. Así es que visite por favor nuestras redes sociales y ahí va a poder ver la información y los datos respecto de estas consultorías y la forma en la que se han utilizado esos recursos públicos en estas 3 grandes asociaciones de GATS del país. Oye, ¿se podría mandar a Fiscalía eso? Si es que hay algún tipo de indicio de irregularidad, sí, en el cometimiento de un delito. Si es que hay mal uso de recursos públicos o un mal manejo de los procesos contractuales, obviamente tendrían que intervenir Sercop y la Contraloría. Lo cierto es que yo agradezco infinitamente este tipo de mensajes que no solo vienen a ratificar el trabajo que hacemos en Ciudadanía y Desarrollo, sino que nos da insumos para poder seguir haciendo lo que hacemos. Así es que mil gracias a nuestros seguidores. Muy bien. Gracias también a Patricio Alarcón. Mauricio, no me pongas nombre de alcalde que no ganó, por favor. Pegó. Y eso que así se llama mi papá, que siempre nos escucha y siempre te manda saludos, Osvaldo, pero la audiencia no le conoce a mi papá, le conoce al candidato a la alcaldía. Entonces, no, aquí Mauricio Alarcón, muchas gracias. No te enojes. No, nunca, y en este espacio es imposible enojarse, aquí se goza y en viernes con mayor razón. Dicen mira lo que dicen, el recién ratificado gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar, que estuvo ayer con el presidente, el ex gerente Ítalo Cedeño. Te dije, hoy en la mañana. Marcos Miranda, hasta ayer viceministro de Guillermo Lazo, y César Pazmiño, el del millón, les han allanado. Te lo dije, sí. Anuncio de hoy en la mañana de la Fiscalía. Ahora esperemos que esa investigación avance, que no se quede en la foto del allanamiento. ¿Tú le crees a la Fiscalía? La verdad, dime la verdad. Yo personalmente creo que la Fiscalía no ha hecho el mejor trabajo, creo que ha actuado en muchos casos de manera selectiva, pero así como el gobierno, tiene la oportunidad de reivindicarse y hacer lo que corresponda. Esperemos que estos casos que se han conocido, gracias a las denuncias de un medio digital, efectivamente La Posta con nombre y apellido, llegue a feliz término y no sea uno más de aquellos que engrosan la lista de impunidad en Ecuador. ¿Te acuerdas del señor ex secretario jurídico, el tema de las aduanas? Que se investigue. Ay, Osvaldo, y yo creo, y esto es muy importante, que espacios como este, que el trabajo que hacen los medios de comunicación es vital para no perder la memoria histórica, para cada cierto tiempo hacer lo que tú acabas de hacer en este momento, preguntar y decir, ¿qué ha pasado con esto? Porque el problema es que nosotros como ecuatorianos tenemos tantas cosas encima de nuestro día a día, que aunque nos preocupe la política, perdemos de vista todo aquello que va saltando y la memoria funciona a corto plazo. Así es que te comprometo para en un siguiente espacio poder hacer un poco de memoria histórica y ver qué ha pasado con los casos de corrupción denunciados en los últimos años. Perfecto, a ver qué ha hecho la Fiscalía. Esto del señor Pozo, que salió de secretario jurídico mismo, las aduanas, el señor Gotti Freddy era, ¿no? Gotti Freddy, el que estaba involucrado también en estos temas, no ha dicho
ni esta boca es mía la fiscalía. ¿Qué pasó en ese Veamos sentido? qué pasó. Bueno, vamos a la pausa. Gracias, Mauricio. Siempre un gusto, Mauricio Osvaldo, Alarcón, Gustavo, y a nuestra audiencia un buen presidente día. de la Fundación Ciudadanía y Feliz fin de Desarrollo semana. y analista político aquí con nosotros a través de Radio Noticias La Poderosa. Vamos a la pausa.